Cuando Esquilo creó los persas, en el año 472 a.C., 8 años después de la histórica batalla de Salamina que aborda la obra, su elección fue inusual en varios aspectos. No solo optó por un tema histórico contemporáneo en lugar de las tramas mitológicas convencionales, sino que también sorprendió al narrar la guerra desde la perspectiva de los vencidos, los persas. Según su versión, los persas habían incurrido en la ira de los dioses al cruzar el estrecho entre Asia y Europa. En lugar de celebrar la victoria griega, Esquilo desafió a sus contemporáneos a ponerse en el lugar de los adversarios derrotados. Simultáneamente, destacó la gloria de la pequeña polis ática, que había logrado destruir al ejército persa a pesar de su inferioridad numérica. Este conflicto no solo enfrentó a dos estados, sino también a dos culturas políticas incompatibles, la democracia de Atenas, amante de la libertad, contra el gigantesco imperio persa con su monarca reverenciado como un dios. Desde esta perspectiva, la obra sigue siendo relevante en la actualidad, explorando temas universales. El coro, que representa el consejo de ancianos del poderoso rey persa, relata la campaña militar persa dirigida por el rey Jerjes contra los griegos. Hombres jóvenes de todas las regiones de Persia han abandonado sus hogares y respondido al llamado de Jerjes para conquistar Grecia. Ya sea a caballo, en barcos o a pie, han convergido hacia ese objetivo, formando un ejército de proporciones colosales, infundido de terror y una determinación invencible. Con el ardor en la mirada, el rey persa motiva a sus hombres, instándolos a cumplir el antiguo destino de los persas, ir a la guerra. Estos hombres han partido en masa, como un enjambre de abejas, dejando atrás a sus mujeres enlutadas, mientras cruzan valientemente el estrecho que separa Europa de Asia. La narración pinta un cuadro vívido de la magnitud y la resolución de las fuerzas persas en su marcha hacia la conquista de Grecia. El corifeo saluda con respeto a Atosa, la madre de Jerjes y viuda de Darío, quien llega en un carruaje lujosamente ataviada y acompañada de un numeroso séquito. Atosa ha dejado el esplendor del palacio real en Susa, mostrando su preocupación tanto por el bienestar de su hijo como por la estabilidad del reino que su difunto esposo Darío edificó, ahora que carece de defensores masculinos. En busca de consejo, Atosa se dirige al consejo de ancianos, pidiéndoles orientación en su angustia. Estamos aquí, los fieles llamados persas, los custodios del opulento palacio repleto de tesoros, que Jerjes, nuestro señor y rey, hijo de Darío, ha elegido por su antigüedad y prestigio, para cuidar de su nación. El corifeo, para tranquilizar a Atosa, enfatiza la lealtad del consejo de ancianos hacia Jerjes. Luego, Atosa comparte un sueño que la atormentó la noche anterior. En su sueño, dos mujeres hermosas y altas, una ataviada con indumentaria persa y la otra con atuendo griego, sostenían una discusión. Cuando Jerjes intentó calmarlas y las unió a su carro colocándoles un yugo, una de ellas se sometió, mientras que la otra, con un estallido de furia, rompió el yugo, partiéndolo en dos y arrastró el carro con las riendas detrás de ella. Incluso derrocó a Jerjes, y la aparición de su padre en el sueño le llevó a desgarrar sus propias vestiduras. Atosa describe con angustia cómo el país, que alimentó a estos valientes guerreros que han partido a la lejana Grecia, sufre por su ausencia, y sus padres y esposas, temerosos, cuentan los días que se prolongan sin fin. La madre, preocupada, compartió cómo dejó ofrendas de sacrificio a los daimones en un altar en un intento de conjurar la desgracia. En ese momento, un halcón se lanzó sobre un águila y la atacó, arrancándole la cabeza con sus garras, sin resistencia de la presa. Pero ¿qué mortal puede escapar del astuto engaño de un dios? Atosa reflexiona sobre el hecho de que si su hijo regresa victorioso de la guerra, será admirado. Incluso si regresa derrotado, no deberá rendir cuentas a nadie y aún será el soberano del país. El corifeo le aconseja a Atosa que recurra a los dioses y realice libaciones en memoria de los fallecidos, además de comunicarse con su difunto esposo, que se le presentó en su sueño. De esta manera, podrá obtener bendiciones para ella y su hijo y asegurar que todo salga bien. Atosa promete seguir las indicaciones del coro y plantea una pregunta: ¿dónde se encuentra realmente Atenas? El corifeo le responde que está situada hacia el oeste, y Atosa interroga por qué su hijo tiene tanto interés en conquistar esa ciudad. El corifeo explica que Jerjes busca someter a toda Grecia, ya que los helenos poseen un ejército armado no con arcos y flechas, sino con lanzas y escudos, preparados para el combate cuerpo a cuerpo.
Además, no están bajo el mando de un solo líder, y sus soldados no son siervos ni vasallos de nadie. La conversación revela la determinación de Jerjes en su campaña y la desafiante perspectiva de enfrentar a los guerreros griegos en un choque de culturas políticas y militares. Un mensajero llega con la noticia devastadora de la derrota de los persas en la batalla, una pérdida que resultó en la destrucción de la flor y nata de los hombres del país. A pesar de las continuas interrupciones y lamentos del coro, el mensajero narra vívidamente los horrores que presenció en Salamina, el campo de batalla y sus alrededores, donde los cadáveres abundaban. Muchos líderes persas habían caído bajo las lanzas en una muerte agonizante. Los arcos de los persas se habían demostrado inútiles en la lucha. Sin embargo, los barcos griegos, aunque en número mucho menor, habían triunfado sobre la poderosa flota persa gracias a estratagemas de guerra y la intervención divina. Con un espíritu combativo y la determinación de vencer, los barcos griegos habían embestido y aniquilado a los de la flota persa. Nunca antes se había presenciado una carnicería tan extensa en un solo día, con los lamentos de los moribundos resonando hasta altas horas de la noche. Oh, ciudades de toda la tierra de Asia, oh tierra persa y puerto de inmensas riquezas. La gran felicidad ha sido destruida de un solo golpe y la élite persa ha caído aquí. Sin embargo, esto solo era el comienzo, continúa el mensajero. Jerjes envió a sus guerreros a una pequeña isla cercana a Salamina, donde planeaban asesinar a los griegos que habían caído al agua desde sus barcos y rescatar a sus propios compatriotas. Pero los griegos, con gran determinación y astucia, tomaron la isla por asalto, cercando a los persas. Los persas atrapados fueron atacados con piedras y flechas y, uno a uno, fueron eliminados. Desde su punto de observación en una colina elevada junto al mar, Jerjes fue testigo de la masacre de sus hombres. Desesperado y abrumado por la derrota, rasgó sus vestiduras y lanzó un grito desgarrador antes de huir. Atosa se encuentra en un estado de profundo shock por la magnitud de la tragedia, aunque siente alivio de que Jerjes haya sobrevivido. En su angustia, lanza una maldición al daimón que engañó a los persas, ya que su hijo deseaba vengarse de Atenas por la batalla de Maratón y, en lugar de eso, provocó un sufrimiento inmenso para su propio pueblo. El mensajero continúa narrando los horrores de la guerra. Tras la derrota, los pocos barcos persas que quedaban en pie habían huido sin rumbo fijo, y los soldados sobrevivientes habían perecido a causa del hambre, la deshidratación, el frío, el ahogamiento o el agotamiento. Solo unos pocos lograron sobrevivir al agotamiento y ahora estaban en camino de regreso a casa. La juventud del país se había perdido por completo. El corifeo también culpa al daimón por el dolor y la aflicción que ha traído a los persas. Atosa menciona nuevamente el sueño que anunció la catástrofe y recrimina al Consejo de Ancianos por no haber tomado en serio sus premoniciones. A pesar de todo, decide seguir el consejo del coro y buscar la intervención divina mediante oraciones y ofrendas a los difuntos. Aunque no puede deshacer el pasado, alberga la esperanza de un futuro mejor. Se dirige hacia el palacio para reunir las ofrendas y pide al Consejo de Ancianos que console a su hijo y le brinde valor si llega mientras tanto, temiendo que, de lo contrario, pueda tomar decisiones desesperadas. El coro se dirige a Zeus, el dios que aniquiló al gran y orgulloso ejército persa y sumió a toda una nación en un duelo profundo. El coro se une al lamento de las mujeres, que lloran con desesperación y desgarran sus velos en señal de dolor. Lamentan la pérdida de sus esposos, con quienes recién se habían casado y compartido las alegrías del amor. El coro critica la decisión irracional de Jerjes de llevar a sus hombres a Grecia, lo que resultó en la destrucción de la flota persa por parte de los barcos griegos y, por ende, en un sufrimiento inmenso. En los hogares faltan los hombres, y los padres lloran la pérdida de sus hijos. Toda Asia se encuentra diezmada, y el poder del rey persa ha disminuido. Los pueblos que solían estar bajo su dominio ahora se rebelarán, en lugar de mostrarle respeto y pagar tributo. Sin embargo, los mortales deben soportar el sufrimiento enviado por los dioses. Mientras tanto, Atosa, acompañada de sus sirvientes, ha regresado del palacio con las ofrendas. Ha dejado su carruaje y ha abandonado su aspecto lujoso para vestir ropas de luto. La desgracia que ha caído sobre ella ha oscurecido su visión del mundo, y en todas partes ve la hostilidad de los dioses, mientras un sonido perturbador resuena en sus oídos, sin promesa de alivio.
Ahora, Atosa desea realizar ofrendas a Darío, el difunto padre de su hijo, para apaciguar su espíritu. Los rituales incluyen leche de vaca, miel, agua pura de manantial, buen vino, aceite perfumado y coronas de flores. Le pide al coro que cante himnos solemnes y así invoque el espíritu de Darío. El coro invoca a los daimones del inframundo y al bendito rey divino, Darío, para que se manifieste desde el más allá. Expresan asombro por la precipitación de Jerjes, el rey persa, a la guerra. Darío fue respetado por su pueblo, considerado como un consejero divino de gran sabiduría. Oh, Zeus, rey, ahora has destruido el ejército orgulloso y rico en hombres de los persas y has cubierto las ciudades de Susa y Ecbatana con un oscuro duelo. El espíritu de Darío aparece sobre su tumba, atraído por los cantos fúnebres. Explica que no es fácil regresar del reino de los muertos, pero su influencia con los dioses subterráneos le ha permitido hacerlo. Pregunta sobre la causa de la gran lamentación que se escucha. Los mortales sufren, porque es propio de los humanos. Si la vida se prolonga durante mucho tiempo, muchos males llegan del mar a los hombres, muchos de la tierra. Darío le pide al coro que hable sin rodeos pero brevemente, ya que no tiene mucho tiempo y debe regresar al inframundo pronto. Se dirige a Atosa, pidiéndole que deje de lamentarse y le informa de la destrucción del ejército persa causada por Jerjes. Darío se sorprende al enterarse de la insensata empresa de su hijo para cruzar el Helesponto a pie con un gran ejército. Porque la arrogancia, al florecer, tiene como fruto la espiga de la temeridad, de donde se siega una cosecha llena de lágrimas. El difunto rey critica a Jerjes por su imprudencia. Al cruzar el Helesponto, su hijo desafió al dios Poseidón y pretendió dominar a los dioses como un mortal. Darío lamenta que la ambición de Jerjes haya comprometido la riqueza que tanto les costó acumular. Atosa culpa a los hombres malos, que influyeron en Jerjes, convenciéndolo de que le faltaba virilidad y que no podía igualar el legado de su padre, lo que lo llevó a su desastrosa campaña en Grecia. Darío recuerda a los sabios gobernantes que precedieron a Jerjes y lamenta que su hijo no haya seguido su consejo. El coro busca consejo en el espíritu de Darío sobre cómo el pueblo persa puede afrontar las consecuencias de la catástrofe y recobrar la confianza perdida. La respuesta es clara: no continuar la guerra contra los griegos, incluso si el ejército persa sigue siendo grande. Darío sugiere que la tierra natal de los griegos es su aliada, ya que permite que los atacantes mueran de hambre. Los persas cometieron errores al incendiar templos griegos, robar estatuas de dioses y destruir altares y santuarios, acciones que desafiaron a los dioses y serán castigadas severamente. Porque Zeus es, te lo digo yo, el vengador de los pensamientos demasiado soberbios y es un severo corrector. Darío también aconseja a Atosa que calme a Jerjes, quien está desesperado. Sugiere a los ancianos que encuentren alegría en la vida diaria, incluso en tiempos difíciles, ya que los difuntos ya no se benefician de la riqueza. Luego, Atosa se va al palacio para traer un traje suntuoso para Jerjes, y el coro canta una canción de alabanza a Darío, el antiguo soberano que siempre guió a sus soldados gloriosamente de regreso a casa. En ese momento, Jerjes llega con la ropa desgarrada y la aljaba vacía. Se dirige al daimón que ha causado tanto sufrimiento a los persas y lamenta su destino, junto con la muerte de sus compañeros. El coro sigue su ejemplo, expresando su pesar de varias formas. Lloran, se lamentan, se golpean el pecho, se arrancan el cabello, se rasgan la ropa y luego llevan a Jerjes al palacio con quejas desgarradoras. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, que nos veremos en un siguiente video.